Muy bien, buenas tardes y gracias por estar acá. Nosotros queremos comunicar a partir de lo que hoy día se informó en la prensa en la mañana respecto al presupuesto de nuestra convención. Queremos que la comunidad pública, que los territorios y toda la gente sepa de que este presupuesto que apareció responde a un trabajo colectivo, transversal, conversado al interior de la convención con todos los sectores políticos presentes y los independientes, todo lo que nosotros conformamos la convención, por un lado, ese es un primer punto. El segundo punto es que es una propuesta trabajada también de manera transparente con la SECPRES, con la DIPRES, con el ministro Ossa, y está dentro de lo que es la propuesta de la convención. Un tercer punto, decirle de que no es el dinero solicitado por la presidenta, porque en el fondo yo estoy respaldando las necesidades que tiene la convención para hacer el trabajo territorial, para hacer el trabajo, la descentralización, porque sí, lo hemos dicho, necesitamos salir hasta la última isla, lo más aislado tenemos que llegar allá. Y es un presupuesto que recoge el trabajo de las comisiones transitorias. La verdad que las comisiones transitorias nos permitieron a nosotros tener un diagnóstico de la realidad concreta de lo que implica hacer y convocar y llevar la convención y recoger los planteamientos de los diferentes territorios. Anteriormente el presupuesto era deficiente porque fue un presupuesto que se hizo dentro de una oficina. Y a nosotros nos correspondió ahora adecuar ese presupuesto a las necesidades concretas recogidas por las comisiones transitorias. Entonces, como presidenta, yo puse la firma porque estamos representando las necesidades que tiene la convención en este momento. Y estamos en un proceso de diálogo con el gobierno para que esto, esperamos, sea aprobado conforme a las necesidades. Decirles también de que ese presupuesto fue trabajado por un equipo de administración y finanzas que altamente competente y que tiene también los principios de probidad, de transparencia y austeridad. Que la gente sepa que no es dinero para subir los sueldos de los convencionales, porque va a tener su administración y cuenta a partir de cronogramas y programas de trabajo que vamos a asumir los convencionales. Eso en términos generales. A mí me acompaña en este momento la mesa ampliada y para la cual podemos responder a sus inquietudes también. Gracias. Bueno, Presidenta, en concreto preguntarle entonces, para que se entienda súper claro, no es que se estén subiendo las asignaciones para cada uno de los convencionales, sino que es un dinero para la convención para que pueda funcionar mejor. Hay que hacer la primera diferencia que leemos y que hoy día la volvemos a precisar. Los convencionales tienen por un lado el sueldo, que es para la vida, para parar la cuchara en la casa, como se dice en términos coloquiales. Y por otro lado, las asignaciones es para hacer el trabajo de la convención. Son trabajos de traslado, son trabajos de alimentación, todo lo que tiene que ver con utilería, papelerías, conexiones. Necesitamos salir de acá y eso tiene un costo. Necesitamos hacer participación territorial y eso tiene un costo. Toda administración pública deja un dinero para hacer ese trabajo y nosotros como convención constitucional lo que teníamos no era suficiente y se adecuó a partir del trabajo que hicieron las comisiones transitorias. Presidenta, cuando se fijó el monto de las asignaciones, en ese momento se señaló desde la convención que no era necesario un aumento presupuestario.
¿Eso cómo se inserta en lo que usted está señalando ahora? Sí, yo le voy a dar la palabra a una convencional para que pueda, Lorena, por favor, precisar esta pregunta. Gracias. Ya, muchas gracias. Para precisar esa pregunta respecto a las asignaciones, recordarles que las asignaciones fueron votadas hace unas semanas atrás en cuanto a su distribución y que esas no corresponden a sueldo, sino que corresponden por un lado a el pago a asesores, los traslados, el alojamiento, la alimentación y gastos operacionales que tienen que ver con el trabajo territorial en gran parte, más otros elementos prácticos como mencionaba la presidenta respecto a material de papelería y otros temas. Entonces, todos esos ítems que se cubren con asignaciones que ya están hace semanas establecidos, algunos de ellos estaban siendo imputados a un subtítulo distinto en el presupuesto. Y llevábamos entonces un tiempo desde que se inició la convención hasta ahora imputando esos gastos a ese ítem. Y lo que hicimos a través de la normativa del reglamento de asignaciones fue asignar esos gastos al ítem asignaciones y con eso nos permite que el manejo de esos recursos sea más efectivo, puesto que cada convencional puede gestionar sus propios alojamientos y alimentación y traslados y no tiene que ser un gasto que lo cubra la convención en su totalidad desde una figura, por ejemplo, de productora u otro semejante. Entonces, desde esa perspectiva, si lo hablamos en los hechos, más que en lo jurídico, en los hechos, los gastos que se estaban realizando durante el mes de julio y agosto, que estaban siendo ya ejecutados, se continúan, pero ahora asignados al ítem de asignaciones. Entonces, al estar asignados al ítem de asignaciones, en lo legal, claro, en el papel se entiende que hay un aumento de ese ítem, pero también se puede entender que desde los hechos hubo un traslado de un gasto de un lado hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, además mencionar que obviamente que el análisis que se hizo de parte de todo el equipo que mencionó la presidenta fue un análisis que dio como consecuencia el hecho de que había insuficiencia en los recursos para poder hacer la convención que todos queremos, que sea transparente, que sea austera, que además llegue a la ciudadanía y que permita una equidad territorial de manera que todos los convencionales que están a lo largo de todo el país puedan llegar acá a la convención y trabajar colaborativamente y en equipo con las condiciones mínimas de funcionamiento que necesitamos y que son propias de todo lo que buscamos en la convención. Por ejemplo, las transmisiones de las señales, por ejemplo, todas aquellas demandas que hemos visto también desde el ámbito de las operaciones. Entonces, considerar que este aumento de los montos de la convención están también relacionados a otros ítems y no solamente a este que se llama asignaciones. Tengo una duda un poco técnica. Si es que se traspasó la plata de bienes y consumos a asignaciones y por tanto quedó como una especie de déficit en esa área, ¿por qué la transferencia se hace directo al ítem de asignaciones y no se hace a la otra partida? En esa pregunta hay un asunto de economía. Si antes te costaba 10, ahora te costará 4. Y eso lo comprobamos, porque nos saltamos todo el tema de la productora, toda la intermediación. Ahora lo administra la convención. Y ahí nos estamos ahorrando recursos que necesitamos para hacer eficiente el trabajo de la convención. Y sí hay una solicitud de aumento en el ámbito de operaciones, pero que tiene que ver con la funcionalidad de la convención, que está en el oficio. Perdón, ¿y nos pueden confirmar? Le agradecemos nosotros. Perdón, es que hay más preguntas, Presidenta. ¿Nos pueden confirmar los montos de cuánto estamos hablando? Porque usted habló en general y nos gustaría precisar las cifras de cuánto. Hoy día lo publicó la tercera y yo creo que todos lo tienen. Presidenta, lo que pasa es que nosotros somos otros medios, no trabajamos en el diario La Tercera. Y yo supongo que los medios de comunicación no son fuentes. ¿Ustedes sí lo son?
¿Nos puede usted dar las cifras? Fue publicado en la mañana muy temprano, ya estaba en el Mercurio, Presidenta, perdón, estaba es que- el oficio, es que nosotros está toda la información. Presidenta. Revísenla y ahí la van a encontrar. Presidenta, Así que, es que en no- ese sentido se lo agradecemos. Yo entiendo que a partir de ahora no vamos a reportear a través de los diarios. Les preguntamos directamente a ustedes, que son los dirigentes de la convención. ¿Nos pueden ustedes dar las cifras? Y esa es la razón por la cual venimos a explicar. ¿Nos pueden confirmar las cifras, por favor? Presidenta, no podemos reportear por lo que dicen los diarios. Gracias. Un poco de calma, yo creo que es importante no entrar en el diálogo bilateral, este es un punto de prensa, no un seminario. La información publicada son efectivamente los 1.700 millones que hemos pedido. El gasto de esos servicios a través de la partida 24 es mucho más eficiente que el gasto a través de la partida 22, porque hacerlo a través de la partida 22 significa hacerlo a través de empresas externas y productoras, que encarece muchísimo la ejecución presupuestaria. Esto es, alguien lo dijo en la reunión, igual fue un poco chistoso, esta es una suerte de eco tardío. Este es el sonido de un aplauso que se dio hace un mes o hace 3 semanas. Y nosotros lo dijimos, cuando transitemos de este modo de ejecución presupuestaria al siguiente, vamos a terminar con las productoras y vamos a traspasar todos estos gastos para que sean responsabilidad de cada constituyente. Por eso ahora se ve un poco abultado el ítem de asignaciones, porque muchos de los gastos que estábamos imputando a bienes y servicios ahora están siendo imputados a asignaciones. ¿Por qué? Porque gastar a través de bienes y servicios significa tercerizar muchos costos, ¿verdad? Con lo que la cadena de gasto aumenta finalmente el gasto del financiamiento público, y traspasarlo a asignaciones permite, primero, reducir muy significativamente los costos. A pesar de que aumenta el dinero, el costo de ejecución presupuestaria baja muy significativamente. Y permite, en segundo lugar, que cada constituyente se haga responsable del presupuesto que ejecuta. Y eso yo creo que es muy importante porque da transparencia, permite hacer el gasto mucho más eficiente y además mucho más austero, porque los mismos servicios que estábamos contratando a través de terceros, ahora los constituyentes los podemos contratar directamente, ahorrándonos todos los costos de intermediación que hay en estas cadenas productivas. Queremos darle las gracias por el punto de prensa, pero de verdad que nosotros estamos en reunión en este momento y necesitamos volver. Siempre hay más preguntas, pero... No, pero ustedes han dicho que... Perdón, le voy a dar la palabra al vicepresidente Rodrigo Álvarez y después nos tenemos que retirar, de verdad. Muchas gracias. Solo quisiera agregar, porque esto forma parte de las conversiones presupuestarias, que esto es una petición que se ha hecho, que está todavía en desarrollo por parte de la DIPRES, por la parte de la Dirección de Presupuestos. También quiero señalar que al menos como sector, nosotros consideramos que la convención debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento correcto. Y por lo tanto, estamos conversando con la DIPRES esta medida. También como sector uno tiene que recordar que nosotros éramos contrarios a aumento de asignaciones. Por lo tanto, si esto es solo reorganización y eso es algo que probablemente está evaluando DIPRES, será un camino absolutamente normal. Si no, tendremos una diferencia de criterio porque nosotros éramos contrarios al aumento de asignaciones si es que no es solamente una reorganización. Pero el punto central es que necesitamos tener los recursos necesarios para el funcionamiento de la convención, que es lo que hemos siempre propiciado desde la mesa. ¿Perdón? Por parte de la mesa, ¿quién estaba haciendo esas conversaciones? Porque muchos constituyentes hoy día no sabían de estas negociaciones, digamos, con el gobierno. Entonces, en pos de la transparencia que ustedes han Por parte de la mesa, si me permite el vicepresidente, se están haciendo 2 conversaciones muy importantes desde el punto de vista financiero. Uno es el presupuesto del año próximo, que es realmente relevante para no tener ninguna de estas discusiones. Ese presupuesto lo conduce el vicepresidente Jaime Baza, pero están también 2 vicepresidentes adjuntos, entre los cuales estoy yo. Esta conversación directa con la DIPRES, como se ha mantenido desde el inicio de la convención, la estaba teniendo el vicepresidente Jaime Baza, digamos que en nombre de la mesa. Yo sí quiero insistir en el punto, la convención requiere los recursos necesarios para su funcionamiento. Podemos discrepar y de hecho hemos discrepado en si era necesario aumento de asignaciones. Nosotros hemos sido claros que no, y si esto es solamente un reordenamiento, no habrá problema, y si no, tendremos que precisarlo conjuntamente con la DIPRES. ¿Y estaba en conocimiento toda la mesa de esas negociaciones? Nos dejaron